Hoy, camaradas, con el gusto de saludar a Carlos Poblete, que se quedó entre nosotros, un delantero chileno bárbaro, con mucha potencia, el Búfalo. Mi querido Carlos, y ahora insertado de lleno en el equipo de tus amores en México, el Puebla. ¿Cómo va la vida? Qué gusto saludarte. Gracias, Javi. Siempre un placer platicar contigo. Pues la verdad estamos muy a gusto acá en la institución. Ya teníamos de regreso. Bueno, en esta institución yo de guasa le digo a nuestro presidente que es el único puesto que me falta de presidente, y el de utilero con el Morejón también. El de utilero. Este ha sido mi casa desde que llegué acá a México, ya 34 años. Tenía un año y medio más o menos de haber regresado después de haber estado en el gobierno, en el deporte, como una especie de embajador de marca. Ya sabes que los equipos ahora hay gran cantidad de puestos, son ya totalmente diferentes a lo que nos tocó vivir a nosotros como jugadores. Se componen de mucha gente, los planteles y los cuerpos técnicos y las oficinas y todo. Y ahora, con la llegada de gente nueva, pues llegó Rodrigo Incera, llegó gente joven, está llegando mucha gente joven a la institución. Vino la invitación, lamentablemente de todo el fútbol, vino la salida de algunos amigos, se fue Pablo, se fue el Rambito, que estaba en este puesto en la dirección de deporte. Bueno, me vino la invitación y hace algunos meses estamos de lleno en esto. Nos está tocando vivir una etapa complicada que no habíamos vivido nadie. O sea, el fútbol sin gente, problemas de salud mundiales que sí nos ha llevado un poco a cambiar nuestro estilo de vida, pero contento porque el fútbol al final es mi vida. Yo siempre jugué fútbol desde chavo, soy maestro de educación física, no he ejercido nunca, pero siempre he estado ligado al deporte y a todo lo que significa la activación física. Fui jugador, soy entrenador, he dirigido algunas veces, pero por eso te digo que el fútbol es mi vida, y qué mejor que estar en casa, porque Puebla, aparte de que fue el equipo que me trajo acá a México, indudablemente fue donde pude vivir los mejores logros como deportista profesional, y donde la gente me recibió tan bien que yo muy pronto le avisé a mis viejos que ya no regresaba a Chile. Aquí me casé, aquí tengo mi familia, mis hijos ya están grandes, los 3 poblanos, así que aquí vamos a estar dando lata, esperamos mucho tiempo más. Oye, y ya eres mexicano tú, ¿no? No, porque en esa época no existían, no pude estar unos años más. Yo me retiré relativamente joven, a los 35, porque todavía cuando yo jugaba habían 4 lugares para extranjeros. Y no existía la doble nación. Existía, pero bueno, los naturalizados no existían para jugar. Y bueno, después lo vas dejando, va pasando el tiempo, se te iba venciendo el FM3 que había antes, y si no tenías en regla te hacían tener otros 2 años, y lo vas dejando, y ahora la última vez que estaba en gobierno pensé, a ver, pregunté, y las reglas entre países van cambiando, y esta última ocasión tendría que haber renunciado a la nacionalidad chilena para ser mexicano. Y dije, ya viejo, de más de 50 años, ya para qué, si es lo mismo, un papel no va a cambiar mi cariño por México ni por Chile. Claro, claro. Oye, ¿y tus hijos qué edades tienen y qué hacen? Cuéntame. Mi hija mayor, 30 años, tiene Aranza, trabaja acá en el club. Ella trabaja en patrocinios, trabaja con la gente, los patrocinadores. Carlos tiene 28, él jugó un poco, donde más jugó fue en Lobos, WAP, jugó en Primera A, hasta donde pudo, y ahora trabaja en una pequeña empresa, venden productos de cocina, también es RP de restaurantes, eso. Ahí se mueve la chaval, tiene 28. Y mi hija menor, Monse, tiene 27, ella es modelo, es diseñadora gráfica, y ahora trabaja con mi señora en una ONG, Impacto, ahí están ayudando a la gente, a las mujeres indígenas de México. Así que a eso se dedican mis hijos, los 3. Oye, ¿ya eres abuelo? No, fíjate que se están tardando. Digo que se apuden, ya en estos tiempos da lo mismo si están casados o no. Digo que nos hagan abuelo, porque después para jugar con los nietos ya nos va a costar. Sí. Mi hija se casa el próximo año, en octubre del próximo año. O sea, con esto de la pandemia se atrasó todo y ya lo pasaron para el próximo año. Ya la pidieron
esperamos pronto tener un nieto, sí, yo soy niñero. Oye, y entonces ya se quedaron tu esposa y tú solos. Sí, no, la menor, todavía. El hombre ya se vive con su novia, eso ya son otras épocas, ya están juntados. Oye, ¿y cuántos años de matrimonio llevas, Carlos? O sea, 32. ¿Y ella es mexicana? No, mexicana, sí. Ahora estamos separados, pero no estamos divorciados, pero nos llevamos mejor ahora que... No, ella es mexicana, mis suegros son del DF, pero mi suegro trabajaba bueno, ya no existe, no sé qué, Loreto Peñapobre. Ellos vivían en Plaza Cuicuico, ahí donde está el restaurante de carnes, ahí vivía el dueño de la papelera. La familia de mi suegro, mi señor, vivían en la del frente, en la casa chiquitita, todo eso era un bosque de Tlalpan. Ahí vivían y mi suegro tuvo que venir a abrir una a Pisaco, una sucursal, digamos, de la papelera. Si Apizaco es pequeño ahora, hace 40 años que era muy complicado. Y la mamá de mi suegro era poblana, así que decidieron mejor venirse a vivir a Puebla y acá se quedaron de regreso. Aquí la conocí. Ella es chilanga poblanada, que es peor, digo yo. Oye, Carlos, sí. ¿Tus papás viven? ¿Dónde están tus hermanos? Cuéntame cómo... Mira, yo soy de Santiago, de la comuna de La Reina. Lamentablemente mi papá ya va a cumplir 5 años que falleció. Mi mamá vive con mis otros 2 hermanos, yo soy el mayor de 3, Claudio, el hermano que me sigue, y Verónica. Ellos sí son abuelos, eso salieron al revés. Allá en Chile sí son más avanzados. Abuelos, los 2 viven allá en Santiago. Ya tengo como 3 años que no voy, quiero ir. Ojalá este fin de año tengamos espacio para poder visitar y pasar Navidad y Año Nuevo con mi mamá, para acompañarla. ¿Y tu mamá cuántos años tiene? Está 80 y... A ver, es del 40, 80. Acaba de cumplir 80, es de abril. ¿Bien de salud, bien de la cabeza? Bien, gracias a Dios. Pues allá lo tomó lo de esto del COVID con mucha, ¿cómo se llama? Tranquilidad, no salió a ningún lado, recién van saliendo. Pero igual Chile es muy similar a México, la gente igual tampoco hace mucho caso y como que ya se lanzó, pero hay que tener cuidado, ya ves lo que pasa. Yo creo que donde los semáforos se van abriendo, indudablemente van a haber rebrotes. Y hay que tener cuidado. Oye, Charlie, cuéntale a la gente cómo fue tu infancia, a qué se dedicaba tu papá, cómo vivieron esos primeros años. ¿Eras buen estudiante? ¿Eras un travieso? ¿Cómo eras como niño? Bueno, yo creo que, como decimos allá, jugo de pelota. Desde que tengo uso de razón, fui fanático del fútbol. Podíamos jugar, Javier, en esas épocas en la calle todavía. Las pichangas, como decimos nosotros allá en Chile, las cascaritas, hasta que tu mamá te empezaba a gritar de la casa, que no, porque al otro día había colegio, y jugaba donde podía. En el barrio teníamos un equipo, en el colegio yo soy de los Escolapios, San José de Calasanz, del colegio San José de Calasanz. De ahí salimos 3 profesionales. Uno, mi compadre, jugó en tu equipo también, llegamos al mismo tiempo, Martín Galvez. ¿No? El Pincho, él era delantero y yo era defensa, imagínate. Él metía los goles y yo jugaba defensa. Y de ahí la fijación, la ilusión de ser futbolista profesional. Te digo, estudié en los Escolapios y fue un estudiante normal. Tuve la fortuna, como te digo, de poder haber estudiado mi carrera universitaria, que era pedagogía en educación física. Mi mamá lo fue. Mi papá trabajó en imprenta toda su vida, mi abuelo tenía imprentas, también le sabemos algo, no mucho, no. Mi hermano le sabe más, yo no me metía mucho. Lo único que era recoger los recortes de la guillotina para llevarlos al estadio el fin de semana, para ir a ver a la U. Entonces, que fanático de la U, y siempre soñaba, y gracias a Dios se me fueron cumpliendo los sueños, porque yo soñaba con ser el centro delantero de la U. Lo pude lograr, debuté joven a los 18 años.
Pude tener poca participación, pero sí pude representar a mi país en unos Panamericanos del 83, donde fue México también. En esa creo que iba Hermosillo, iba Lalo Fernández, el portero. Y después en una gira previa a México 86, ahí fue mi última participación en una selección chilena, pero bueno, y tenía la ilusión también de jugar en el extranjero y me llegó muy joven. Yo llegué acá a los 22 años. Veníamos de regreso de ese torneo, te digo que llevaron una selección alterna porque habíamos quedado eliminados en la primera etapa para México y había repechaje ya en esa época. Nos tocaba jugar contra Paraguay y Perú. Bueno, Paraguay y después ¿quién saliera? No, al revés, porque vino Paraguay. Primero Perú y después Paraguay. Y de regreso de Indonesia, donde tuve la fortuna de meter muchos goles en ese torneo en Yakarta, le ganamos la final a Corea con un gol mío. Sobraban unos días y bueno, había que darle la vuelta al mundo y todo pasaba por Los Ángeles, entonces ya los moleros ya existían en esa época. No, México se estaba preparando ahora el Mundial del 86 y jugamos contra México, Bulgaria y el Corinthians de Brasil. Y ahí pudimos jugar contra México, bueno, traía Bora, estaban todos Hugo, ya era como agosto del 85, o sea, ya no quedaba nada para el Mundial. Y ahí me vio gente del fútbol mexicano y luego empezaron a preguntar y yo en marzo del 86 ya estaba acá. Oye, y a ver, te fuiste muy rápido en contarnos tu historia, pero en tu casa, por ejemplo, era un buen trabajo el de tu papá, no había lujos, pero no faltaba nada. No, mira, en Chile en esa época éramos una familia de clase media, la reina, bueno, ahí se hicieron su casa mis papás, nosotros vivíamos con mis dos abuelos, creo que más chicos vivimos con los papás de mi mamá y después mientras hacían la casa vivíamos con mis abuelos paternos, o sea, como eran las familias antes. Y bueno, nos fuimos a vivir a la Reina y te digo, un colegio de curas pagado, les costó mucho trabajo a mis papás, sí fue complicado, pero los tres pudimos tener nuestra educación, te digo, mi hermano es ingeniero también, pudo estudiar en la universidad. Y una familia normal te digo, en los barrios normales de una comuna allá en Santiago, te digo que todos nos juntábamos en la esquina y pichangueábamos, hacíamos puras tonteras, andábamos en bicicleta, lo que se podía hacer antes, que ahora ya es muy difícil ver a chavos así tranquilos en la calle, cascareando, ya hay escuelas de fútbol, antes no existían esas cosas. Entonces, pero sí, siempre ligado al fútbol. Mi vida siempre fue pegada a la pelota. ¿Y tus hermanos quisieron jugar? ¿Tu papá jugó? Mi hermano jugaba, pero nunca tuvo la posibilidad. Es una cosa muy chistosa, que mi mamá, si era media cerrada y no quería que nos fuéramos a probar a ningún equipo, mientras saliéramos de prepa, digamos, allá se llama enseñanza media, el año escolar es de marzo a diciembre. Y yo en el último año, cuando ya se acercaba el final para salir, iba a dar la prueba de aptitud académica. Antes habían pocos cupos en la universidad, tú tenías que dar una prueba en general, para tu carrera dar una prueba específica y te lo promediaban con tus calificaciones de los 4 últimos años de enseñanza media. Era medio enredado, pero bueno, muchos salíamos y los cupos universitarios eran limitados, no todo el mundo tenía acceso, no existían las universidades privadas como hay ahora, eran todas de gobierno. Y me fui a probar a la U y fuimos pasando etapas, me fui a probar como central, porque yo jugaba central en el colegio. Y fui quemando etapas y acercándose el año me dicen que sí, que me iba a seguir, pero estaba Quintano en la U, había regresado ya, y lo venden de la U a la Católica. Lo venden, como de cuenta que lo vendieron de Chivas al América o de Chivas al Atlas. Y Fernando Herrera, en paz descanse, que era el entrenador de la U, fue entrenador de acá de Monterrey, fue entrenador de Chile en el 62, renuncia. Y con eso renuncia el entrenador de la juvenil, que era el que me había dado la posibilidad de que al siguiente año iba a estar registrado en las juveniles, y se va. Y quedamos en el aire. Y llega el entrenador que se quedó interino y dijo que no nos podía dejar y yo me fui para la casa destruido. Había entrenado como 4 meses y ya lo tenía ahí y me fui.
di la prueba, tuve la posibilidad de estudiar y con la fortuna, Diosito nos ayudó, que entró a estudiar en la misma carrera un jugador profesional ya del primer equipo de la U. Y ahí me vio y me reconoció, porque yo, mientras entrenábamos esos meses, veíamos al primer equipo, hacíamos fútbol con ellos. Pero ya en la universidad yo ya había empezado a jugar de delantero. Después yo jugaba en todos lados. Y me llevó directamente al primer equipo. ¡Wow! Directamente al primer equipo, y al siguiente año, en el 82, había debutado en las reservas y debuté en primera división. ¿Tu papá no jugaba? Mi papá, en paz descanse, era malísimo. ¿Sí le gustaba? No, fanático, y gracias a Dios a él nos llevaba a mí y a mi hermano, perdón, el burro por delante, a mi hermano y a mí, a todos los partidos de la U. Mi hermano le iba a la Católica, al otro, porque mi mamá le iba a la Católica. Pero mis dos tíos maternos, los hermanos de mi mamá, fueron profesionales. Los dos. Viene de los Jofré, por eso te digo que mi papá era malísimo. Los de futbolistas era de los Jofré. Sí, los dos, uno jugó en la U hasta reserva, y ahora sí que tuvo la mala fortuna, le quebraron tibia y peroné, que en esos años era ya imposible casi recuperarse. Y el otro jugó en primera división, un equipo que se llamaba Green Cross Temuco, que después se fue a jugar a la ciudad de Temuco, pero en ese tiempo jugaba en Santiago. Viene por ese lado el asunto del fútbol. Oye, pero nunca, o sea, tus papás siempre apoyaron la idea de que fueras profesional. No, mi papá feliz. Mi papá, después, yo cuando me hice profesional, la barra de la U es la mejor de Chile. Y él se hizo miembro de la barra de la U y se iba unos viajes en camiones a seguirnos. Me seguía por todo Chile. Me seguía por todo Chile, y después yo, cuando me vine acá a Puebla, me lo traje en agradecimiento a todo lo que me había apoyado. Me lo traje el primer año de mi estadía acá, me lo traje a vivir conmigo. Me lo traje al viejo. Carlos, si no hubo, antes de la oferta de México, ¿no había posibilidades de ir a Europa? No, en esas épocas no había. Era muy raro. Había estado Caselli, había estado en España. La mayoría de los grandes jugadores habían estado acá en México. Yo el fútbol mexicano lo seguía porque mi ídolo Alberto había jugado en el Cruz Azul. Por eso yo quiero mucho al Cruz Azul, porque era el equipo de México que más conocía. Sabía que Carlos, el negro Koch, en paz descanse, que fue mi entrenador, en las juveniles, estaban acá en el América, que estaba el Pata Bendita, que estaba el Loco Gamboa, que después fue mi compañero también. O sea, un montón de jugadores, figuras chilenas jugaron acá en México. En Europa, en esas épocas, casi nadie se iba, casi nadie. Entonces, bueno, no lo pensé dos veces. Indudablemente en lo deportivo y en lo económico era, pero muy ventajosa la oferta, y no lo pensé dos veces, y acá estamos. Oye, y en los primeros contratos con la U, ¿te acuerdas de tu primer contrato? ¿Lo firmó tu papá? ¿Cuánto era? ¿Para qué alcanzó? No, firmamos, cuando tú eres cadete, que se le llama allá, te obligaban a firmar un contrato cadete por 4 años. Te amarraban y te pagaban migajas. Yo, cuando me vine acá a Puebla, yo me río ahora, pero tenía ahorrado en, no sé, 3 años de carrera que jugué, $400, creo que eran de viáticos de la selección, y tenía mi carrito que me había comprado porque mi abuelita me patrocinó la mitad y se lo quedé a deber. Mi abuelita se falleció y nunca se lo pagué. Pero a los juveniles allá eran muy castigados. Te iban subiendo de a poquito, dependiendo, pero yo ya era titular y ganaba muy poco dinero, a pesar de que era la U. Ya el primer contrato con el Puebla cambia, como dices. No, sí, no, indudablemente cuando me dijeron que iba a ganar, ni lo pensé y me vine a ojos cerrados. Y gracias a Dios, pues a pesar de que el primer año fue complicado, por muchas cosas, yo sabía que si había salido de mi país era para triunfar. Yo no pensaba regresarme en ningún momento, y a pesar de que me mandaron a préstamo al otro equipo que había aquí en la ciudad, que era el Ángeles, dije, esta es la mía, en otras condiciones totalmente, pero yo tenía plena confianza en que podía rendir, estaba seguro que lo iba a hacer, y gracias a Dios se me dio.
Oye, y desde el principio invertiste bien el dinero, ¿no? Tenías un restaurante, ¿no? Invertiste en un restaurante. Mira, los restaurantes he tenido de todo, pero yo creo que lo que al final te deja más son las bienes raíces. Los futbolistas, en esa época no es que seamos mensos, pero no había tantas cosas para hacer negocio. Yo, gracias a Dios, tengo mi departamento acá, pues, tengo una casa en Chile, tengo unos terrenos, y curiosamente lo que invertí terminaron por ser malo. Estuve en un restaurante, me metí en una maquiladora, no sabes lo que era eso, batallar con las maquiladoras. No. ¿Sabes lo que me tocó hacer? Increíble. Cuando ¿te acuerdas que vino la guerra del Golfo? Yo empezamos nosotros haciendo camiseta y mi socio, su papá era militar, y de ahí no sé cómo caímos con un contrato con Estados Unidos. Hicimos la famosa, ¿te acuerdas que usaban las máscaras? La famosa capucha, digamos. Nosotros la maquilamos al gobierno de Estados Unidos. No, con unas demandas terribles, o sea, tenía que estar pero perfecta. Imagina, si tenía un hoyito o algo, se morían todos los soldados acá. Y de ahí, pero muy complicado. Después, estando ahí, entraron a asaltar una vez, estaba mi señora, entraron con pistolas amenazando a un niño, no. Y dije, y yo todavía jugaba, entonces decidí por la paz que si no lo peor es tener un negocio y no estar presente. Oye, estar presente. Pero guardaste, Carlos, o sea, te administraste. Sí, no, era difícil, mira, a nosotros nos fue bien, gracias a Dios, no son ni cercana a la cantidad que pudimos ganar a lo que están ganando, afortunadamente para ellos. A mí me da muchísimo gusto que los deportistas profesionales estén ganando dinero, y lo mejor está en invertir. Te digo, los bienes raíces nunca bajan, yo creo que eso es lo más seguro. Ya otros, meterte en otras cosas, en restaurantes, pero sí, gracias a Dios ahí nos hemos podido mantener, darle educación a nuestros hijos, y ya bueno, ellos ya volarán solos. Nunca será fácil retirarte después de haber sido futbolista, porque es complicado. Mantener un ritmo de vida como lo que tiene un jugador de fútbol es complicado después de que te retiras. O sea, los ingresos nunca serán iguales. Yo a mis jugadores siempre digo, todo lo que es fuera del fútbol es la vida real. Sí. Porque además estás acostumbrado, Carlos, como jugador, a que te hagan todo, ¿no? Los trámites en el banco, el pasaporte, o sea, como que el jugador... Mira, gracias a Dios tienen esa ventaja, pero nosotros no nacimos tullidos, también nos ayudan en los bancos y todo eso, pero bueno, en lo personal aquí, sí, una de las cosas que agradecemos siempre es el cariño de la gente, que al final del camino tú te retiras como futbolista profesional. Y a mí me da un orgullo enorme cuando te siguen parando en la calle, en el estadio, y que fotos, que el papá que te vio jugar de chavo le diga al hijo, mire, este es el campeón, y uno se hincha salir, que te paren, y el gran cariño que en lo personal me demuestra la gente día a día, donde vaya siempre alguien te va a reconocer, y en todo México, porque también en otros lugares del país se siguen acordando de lo que queda de uno. Cálmate, todavía te faltan muchos años y muchos proyectos. 56 tengo, Javi, yo soy mayor que tú eres más chavo que yo. Bien, o sea, sano, ¿no? Contento. Sano, bueno, parece al cotorreo, pero a los 41, como cotorrean aquí, me dio un sustito en la cuchara, pero... Yo, me retiré a los 35, estaba joven, seguía cascareando los fines de semana, pero estaba como de moda tomar muchas bebidas energizantes en ese tiempo, porque no fue nada ni de colesterol, ni se me tapó una arteria, ni nada, pero sí tuve un infarto, un colapso por presión sanguínea externa, que el corazón... No, terrible. No, cuando me dijeron, llegué a la Beneficencia Española acá, me llevaba a mi compadre, mi señora, en la noche, y durmiendo, ni siquiera haciendo ejercicio, nada, sino que durmiendo, me empecé como a ahogar, que me faltaba aire, y
Y bueno, tranquilamente nos empezamos a cambiar para llevarnos y ya cuando me vi al espejo dije, aquí ya bailó Berta, estaba pálido con los labios morados y ahí en friega con la presión, mi señora, pasamos a casa de unos compadres, ahí cambiado de coche y él me llevó hecho la mocha y cuando llegamos ahí a urgencias me pusieron las cosas y ahí me dijo, doctor, vamos para arriba ¿cómo se llama? A terapia intensiva que tiene un infarto. No, cuando me dijeron que tiene un infarto ahí me doblé, me puse a llorar, lo único que me acuerdo me puse a llorar y a encargarle a mi señora y a mis hijos, a mi compadre Juan, amigo de toda la vida acá. Y después ya cuando desperté ya estaba en terapia, no me tuvieron que intervenir, me hicieron después un cateterismo, lo único era que se me había colapsado una pequeña arteria, una microarteria, pero el susto no te lo quita nadie. ¿Y ahora cómo sigues haciendo ejercicio? No, bien. En ese tiempo yo fumaba. Yo fui fumador, ya hace muchos años que ya no fumo, pero en esa época me había dejado de fumar y pues realmente nada, te digo, me hice los exámenes, el colesterol normal, que siempre lo tuve arriba, pero nunca sobrepasaba. Nada, me habré cuidado un mes, 2 meses y después seguí con mi vida normal, nunca he tenido ni me he vuelto a tener nada raro, corro, juego, sigo jugando cada vez que puedo, ando en bicicleta, me gusta hacer ejercicio, trato de mantenerme porque quiero llegar ya a más veteranos sin problemas físicos, porque ya después empiezan, si ya uno ya te da, ya cuesta, o sea, corres y quedas bien madreado, o juegas y acabas así, pero hay que hacer algo, si no después te pasa factura. No quiero inventar. Nunca tuve lesiones graves, nunca me agarré en el barril ya después de retirar, nunca sabía lo que era un desgarre hasta que me agarré, es dolorosísimo, sí. Me caí. Creo que cuando te da un infarto a esa edad suelen ser fulminantes, pero si quedas bien, o sea, si la libras, al contrario, hasta se destapan vías, ¿no? Sí, pues te digo que lo mío fue, porque después me hice otros estudios, no fue de colesterol ni taparse, no saben, por eso te digo que lo achacaba el doctor, porque dije oye, para jugar ya tenía 41, para jugar en la mañana, pero ya medio desvelado los sábados, y que ve que se juega a las 8 de la mañana, horarios criminales para ir a jugar en el barrio, y te tomabas tu bebida en ejercitante, y al medio tiempo te tomabas otra, y terminaba el partido y te tomabas otra. Y también estaban de moda, ahora ya mucho más con los chavos, pero digamos, para la sobremesa, los combinados también les ponían bebidas de esas. Y hacen súper mal. Yo nunca he vuelto a tomar, eso sí, no he vuelto a tomar una de esas en mi vida, Oye, y ese Puebla con el Mortero, esa generación, ¿por qué Puebla no ha vuelto a tener una cosa así? Mira, es complicado, Javier, tú también que has estado ligado al fútbol. En aquellas épocas todavía era posible que, por ejemplo, gente que nos tocó vivir en esa época, yo cuando llegué el equipo pertenecía al gobierno y cuando llegó la etapa de Emilio y Arturo, eran realmente 8 o 10 empresarios poblanos que sí le invirtieron. El gobierno ayudó, pero poco, no metía todo. Y sí se podían armar equipos para competir a los que ya existían, el respaldo de América con la televisora, el de Cruz Azul con la cementera, pero no había mucho más. Morelia competía con un señor solo, Nicandro Ortiz, era casi él solo, un señor de mucho dinero, pero desde sus billeteras salía. Pero ahora, pues, ¿cómo le compites a un Monterrey, a Tigre, que en esas épocas sí te la pasaban complicada, en esa época no brillaban lo que brillan ahora, o sea, sí armaban buenos equipos, pero todavía se podía competir. Y lamentablemente, cuando acabó esa etapa de Emilio, vino al equipo como que lo dejaron de lado, vinieron gente que no llegó de rebote, más que nada por compromisos y quedaban al frente del equipo y
y medio lo mantenían, pero realmente no era su pasión y no le invertían tampoco mucho. Ahora hay un poco más de certidumbre, pero tampoco hay las grandes inversiones. Hay que tratar de trabajar de la manera más inteligente para armar un plantel. Vienen buenas cosas para el pueblo, fíjate que ya están dando pasos cortos, se le está dando mucha importancia a las fuerzas básicas. Después de tantos años yo lo digo de cotorreo también, entrenamos en todas las fábricas alrededor del Cuauhtémoc. Puebla yo creo que es el único equipo en Latinoamérica que no tiene instalaciones propias. Y ahora esperamos unos días más, unos meses, ya estaremos poniendo yo creo la primera piedra de nuestras propias instalaciones, que eso para un club es básico. Y que es esencial, fundamental. Esencial para tener a tu gente ahí. Nosotros siempre hemos sufrido con las casas club. Dice, ¿cómo traemos a gente? ¿Qué le ofrecemos a los chavos? Tenemos ahí, podemos meter 10 en unos departamentos, o sea, por eso los demás captan, Pachuca, Atlas, tienen posibilidad de tener a gente de todo México. Que el gran secreto de Pachuca está en sus fuerzas básicas. Sí. ¿Cuánta gente han vendido? ¿Cuánto dinero les ha ingresado? El mismo América, en los últimos años, ¿cuántos jugadores ha vendido? Entonces eso no es complicado, pero yo tengo confianza en que el Puebla pueda volver a lo primero. Es difícil, o sea, que se junte una generación como la que pudimos, ese equipo que pudimos tener, pues yo creo que está dentro de los equipos que siempre habla uno, del América de los 80s, de Cruz Azul de los 70s, de nosotros de fines de los 80, del Necaxa de los 90, del Toluca de Enrique Mesa, del Tigre, del Tuca, que Marqueman está marcando época. Entonces yo creo que el Puebla sí es uno de esos históricos. Oye, Carlos, tu paso por el Cruz Azul, ¿cómo lo defines? ¿Qué recuerdos tienes? Yo sí siempre quedé con la espinita. ¿Cuántas veces nos vimos ahí en el vestidor, Javi? Yo, pues el equipo que conocía era Cruz Azul, y yo, digamos, mi segundo equipo en México es Cruz Azul. Yo siempre le tuve mucho cariño. Y cuando salí de Puebla, porque aquí en Puebla, la época donde Emilio ya venía muy a la baja, ya empezaron las persecuciones, se estaba acabando el dinero, fueron muy honestos con nosotros, y a mí me dieron gran parte de mi carta, cosa que en esa época no existía. Los jugadores libres no existían. Y tuve la posibilidad de irme a Cruz Azul con la idea, con Carlos, que fue el que me llevó, de quedarme ya yo tenía 29 años. O sea, digo, de aquí llegamos y poco menos que aquí me retiro. Llegar a una institución tan grande como la de la Cruz Azul. Llegamos junto con Rubén. Habían llegado ellos a una semifinal con don Nacho Prieto. O sea, había un buen equipo. Pero como siempre pasa, nos contratan y no había entrenador. No había entrenador, y te acuerdas que llegó Nelson Acosta, entrenador después de la selección chilena, uruguayo naturalizado chileno, con el cual no hubo química. Mala suerte también, el primer partido en Querétaro, me pegan una patada en el ojo, no lo perdí de milagro. Uno de los hermanitos Macedo, que eran duros, de esos de los Pumas, los hermanitos Macedo. Y estuve como los primeros 5 partidos me los perdí. Y después con Acosta jugaba poco, entraba de cambio, pero siempre metía goles. Yo fui goleador ese año en el Cruz Azul. Había selección, entonces Carlos iba y venía de la selección, pero teníamos a Pacheco, estaba la Pulga Ordial, estaba yo, había buena delantera, estaba Ramiro, estaba Pedro Duana, había un buen equipo. Y después llegó Lojitos, ahí debutó el profe Mesa y jugaba poco. Y yo la verdad pensaba que iba a seguir, y cuando llegó, ya existía el draft, me ponen en la lista de transferibles y ya me habían vendido al Veracruz. Bien, estuve bien, me trataron muy bien, pero sí fue un golpe complicado, no lo esperaba, más después de haber jugado poco y haber sido goleador, no lo esperaba, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Yo le guardo gran cariño a la institución,
gran amistad con todos los directivos que estaban en esa época, con Billy sobre todo y con Víctor. Alfredo no se metía tanto. Pero hasta el día de hoy tengo gran relación con mucha gente porque yo me retiré en Cruz Azul Hidalgo. Después volví, en el año 98 volví y me retiré ahí en Cruz Azul Hidalgo. Pero es una institución ejemplar. La verdad me da una lástima terrible que pase esto, que llegue a tantas finales y las pierda, porque sí, yo le tengo gran cariño y se merecen. O sea, ¿qué le puede decir a una directiva que mal, porque se le critique que haya contratado a los mejores entrenadores de México y de América, y a lo mejor han pasado los mejores jugadores del fútbol mexicano, y no sé qué pasa, que no se puede lograr los campeonatos? La verdad es una lástima. Es difícil explicar. Oye, es difícil. Hoy en día, Carlos, estás platicando, ¿no? Tu traspaso al Veracruz sin que te pregunten. Y hoy en día, digo, los jugadores tienen unos sueldos increíbles, pero se sigue sin tomar la opinión. Ve nada más el caso de Messi, no te vas y no te vas y no te vas. No, lamentablemente, y eso yo creo que va a ser complicado. En nuestras épocas lo del draft era benéfico para algunos jugadores, era terrible ver. A mí me tocó al final de la carrera incertidumbre total, porque estás ahí a la deriva, esperando, no puedes entrar ni en la reunión, poco menos que mendigando oportunidades, que alguien decida por ti, a dónde te vas. No, está muy complicado, muy complicado. Y el futbolista, bueno, es una posición no cómoda. Todos pasamos por esto. Hubo algunos intentos en nuestra época, ahora hay otros intentos ahí con el Garrita. Esperar que tengamos un poco más de opinión ahora en el fútbol mexicano. En el fútbol mundial, bueno, ya es otra cosa, pero en el fútbol mexicano, que ya no existe el draft, por lo menos, pero que sí sean más escuchados los futbolistas, que sean más escuchados. Que tengan más voz y voto. Y todos estamos en esto, Carlos, es difícil cuestionar, pero es indudable que el hecho de que quiten el descenso y el ascenso es dar pasos para atrás, ¿o no? Híjole, complicado también. Yo creo que no fue la mejor decisión, pero bueno, por algo la tomaron los dueños de los equipos. Esto ya es un negocio, Javi, ya el hermoso deporte que es el fútbol ya es una empresa multimillonaria. O sea, los dineros que circulan por esto hacen que se tomen decisiones a veces que no sean las más correctas. Yo jugué la primera A y siempre fue un gran semillero de jugadores. Y jugadores, en los inicios de la Liga de Ascenso me tocó jugar, ya íbamos de salida, pero en Pachuca tenían gran equipo, jugar el Cuchillo, ¿no? Almeida, el Veracruz, el mismo jugué en Curtidores también, Cruz Azul Hidalgo. En Cruz Azul Hidalgo comenzó esa camada del profe Trejo. Yo alcancé a jugar con la Vitolita, con Beto Pérez, con Jimmy Ruiz, con Don Juan, con todos esos jugadores que después, con Tomás el Tiva, Tomasito Campos, que después llegaron a jugar Copa Libertadores en esa final contra Boca Juniors. Entonces yo creo que sí, era una buena vitrina. Ahora, bueno, que no haya descenso y ascenso, pues va a generar que, bueno, hay pocos mayores y han visto buenos partidos en esta liga de expansión. Hay mucho joven, pero sí el derecho deportivo al ascenso y el descenso yo creo que no debería seguir existiendo, como en todos los fútboles del mundo. Carlos, ya con nosotros tanto tiempo, más de 3 décadas, y el fútbol mexicano sigue debatiendo internamente sobre el nivel de los jugadores y por qué en los mundiales no hay esta capacidad para trascender, no tanto el quinto partido, sino en función del talento que hay, que se dé una actuación memorable. Los chilenos tardaron en creérsela, pero se la creyeron con las Copa América. ¿Cómo ves tú la ambición del futbolista mexicano y lo que promueve o no el sistema para que los jugadores mexicanos se vayan en mayor volumen a Europa? Son bien poquitos los que están. Sí, siempre será tema de discusión, Javi. Pues indudablemente la comodidad que les da el fútbol mexicano, lo bien pagado que están la mayoría de los jugadores, lo limita un poco en sus ilusiones o en sus necesidades deportivas. No sé, yo
hubiera querido que hubieran oportunidades para ir a jugar a Europa, o sea, igual siendo extranjero aquí, creo que tuvo un acercamiento alguna vez con el Sevilla, que fue lo más cercano a alguna posibilidad, pero jugar en Europa indudablemente que elevará su nivel, es donde se practica el mejor fútbol del mundo, indudablemente, ¿no? Eso no tiene discusión. Tenemos pocos ahora, pero esperamos que haya más, como dice, cada mundial ha sido diferente, pero yo creo que México siempre termina rindiendo. A mí me da mucho gusto. Tal como tú dices, a nosotros los chilenos nos costó mucho llegar a tener un nivel competitivo. Yo creo que desde la llegada de Bielsa, él fue el que marcó un parteaguas en la mentalidad del futbolista chileno, capitalizada muy bien por Sampaoli, con una generación, porque eso también es de generaciones, una generación de jugadores increíble, que nos va a costar, yo creo que nos va a costar también el recambio, no ha sido fácil, incluso el vuelo con Pizzi no nos alcanzó para llegar a Rusia, imagínate, ese cambio con los mismos jugadores fue muy complicado, le alcanzó para el bicampeonato de la Copa América, pero ya no nos alcanzó y quedamos eliminados de manera desastrosa para Rusia 2018. Yo creo que los fútboles sudamericanos somos todos muy parecidos, siempre nos falta algo, descartando por supuesto Brasil y Argentina, que tampoco lo han tenido tan fácil. Los últimos mundiales de Argentina y Brasil no han sido muy buenos. Bueno, Argentina llegó a la final con Alemania, pero la perdió. Brasil fue goleado en su propio mundial. En los últimos torneos no han destacado mucho, y México en lo particular siempre termina cumpliendo de diferentes formas, siempre termina pasando, a veces empieza bien, acaba mal, a veces empieza mal y termina bien. Sí nos dolió mucho y va a estar complicado cuando parecía que habiéndole ganado a Alemania y a Corea, el partido con Noruega fue el último. Con Suecia, ¿no? Con Suecia. Era el ideal para haber quedado en primer lugar y haber evitado a Brasil. Y perdimos y nos tocó Brasil. Si estamos medio con la malaria, siempre pasa algo. A Chile siempre que pasa, le toca a Brasil el quinto partido. Siempre, desde Francia y mira que en Brasil estuvimos a punto de eliminarlo. Yo creo que ese partido Chile se lo tenía que haber ganado en tiempo extra y perdimos en penales. Pero digo, siempre nos pasa algo a los equipos latinos, siempre. Costa Rica dio una buena... ¿En qué mundial fue el de Costa Rica? Fue en Italia 90, ¿no? Pero también es un garbanzo a libra, o sea... Pero México por lo menos califica en todas las etapas de grupo, siempre califica y siempre es... México es un espectáculo en los mundiales. Por su gente también. Carlos, ha sido un placer el que podamos platicar. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, Javi, un placer. Aquí no andamos y qué gusto verte bien y que hayas compartido tu gran historia de vida. Y no, hombre, todavía tienes muchos años por delante. Ojalá, amigo, ojalá. Te mando un gran abrazo, Carlos. Un abrazo, Javi. Te mando un abrazo y a la orden, amigo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.